Trinidad. La tercera persona de la Trinidad me interesó bastante hablar de esta persona, de este personaje, porque también es importante poder saber quién es, como también qué es lo que hace en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? Lo titulé así simplemente, ¿quién es el Espíritu Santo? Y en este momento, ¿cierto? Como les decía, es necesario también recordar a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Amén. Porque a veces lo tenemos muy olvidado, ¿cierto? De quién es el que está con nosotros. Amén. Entonces, no solamente vengo a recordarles quién es el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros y el que nosotros tenemos que vivir cada día con Él. Diariamente una relación íntima con Él. Amén. Amén. Todos los días de nuestras vidas. Y donde está el Espíritu de Dios, ¿cierto? Sabemos que allí hay libertad. Amén. Sabemos que donde está el Espíritu de Dios no hay cautividad, no hay esclavitud, ¿cierto? El pecado se va, ¿verdad? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, hermanos. Y sabemos que cuando nosotros estábamos sin Cristo, nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos sin Cristo, íbamos por las corrientes del mundo, donde el mundo quería que nosotros fuéramos. Pero cuando el Espíritu Santo, ¿cierto?, entra dentro de nosotros, Él transforma nuestras vidas. Él transforma, ¿cierto?, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Él las transforma. Y eso es hermoso, saber, ¿cierto?, que cuando Dios nos escoge, que cuando Dios viene para nuestras vidas a sacar ese espíritu de esclavitud, ese espíritu del pecado, ¿cierto?, nos sentimos sin ataduras. Amén. Porque cuando nosotros nos convertimos, ¿cierto?, Él, ¿cierto?, nos perdona todos nuestros pecados. Él perdona todos nuestros pecados. Amén. Y entonces por eso nosotros tenemos que adorarle a Dios con libertad. Porque somos hijos libres. Hijos que Dios nos rescató de la esclavitud, que Dios nos rescató, ¿cierto?, de donde no valíamos nada, donde nadie pagaba un precio. Nadie pagaba un precio por usted ni por mí. Nadie iba a comprarlo. Pero Dios, ¿cierto?, en su infinito amor y misericordia, fue a la cruz, ¿cierto? Y allí, ¿cierto?, pagó todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿cierto? Y eso es hermoso. Yo contemplo a Dios, yo contemplo a Jesús de haber dado su vida en esa cruz por amor a mí. Por amor a mí. Cuando nadie pagaba un precio, Él decidió ir a la cruz pensando en nosotros. ¿Verdad? Y si Él no hubiera muerto en esa cruz, no se hubiera cumplido el propósito por el cual vino a la tierra. Y si Él tampoco no hubiera resucitado y tampoco no hubiera muerto en esa cruz, no hubiera sido un evangelio falso. No hubiese servido haber predicado el evangelio. No hubiera existido el evangelio. Por eso nosotros anunciamos las buenas nuevas a aquellos que están, ¿cierto?, en prisiones, a aquellos que están cautivos, ¿cierto? Porque Cristo murió y resucitó al tercer día. Porque si Él está vivo, nosotros también estamos vivos. Amén. Porque cuando está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y Dios rompe esas cadenas del pecado. Y eso es hermoso, hermanos. Ver que Jesús fue a la cruz, ¿cierto?, pensando en ti. Y si eso no se hubiera hecho, y si no hubiera muerto ni resucitado, no hubiéramos podido predicar el evangelio. Nuestra fe hubiera estado por el piso. Pero predicamos a Dios, pero le decimos a nuestros vecinos, pero le decimos a nuestros familiares que Dios vive, que Dios reina, y que Dios reinó sobre las tinieblas, Dios reinó sobre los demonios, Dios reinó, ¿cierto?, sobre todo este mundo. Y solamente Él tiene el poder, ¿cierto?, de abrir los sellos. Amén. Entonces hay una pregunta aquí. ¿Era necesario que Jesús ascendiera al Padre? Quizás puede ser una pregunta muy fácil a lo mejor, o simple, pero sí, era necesario que Él ascendiera. En ese momento, cuando Jesús, ¿cierto?, estaba en ese momento con sus discípulos estaban muy tristes, estaban
estaban angustiados, afligidos, estaban atemorizados porque no querían que Jesús se fuera. Y yo me imagino la tristeza que ellos tenían porque ellos tuvieron 3 años con Jesús, estuvieron mucho tiempo con Jesús, viendo sus pasos, ¿cierto? Lo que Él hacía, cómo Él sanaba, cómo Él libertaba, ¿cierto? A los cautivos. Ellos estaban ahí, ellos seguían los pasos de Jesús. Y me imagino la tristeza cuando Jesús les dijo, me tengo que ir. Me imagino cuando digo, me tengo que ir. Y ellos se turbaron sus corazones se turbaron. Porque a lo mejor decían, entonces, Señor, entonces no vamos a ir más al monte con usted. Entonces no vamos a ir a predicar el evangelio con usted. Entonces no vamos a ir más a comer en la cena con usted. Estaban preocupados porque físicamente Jesús iba a ascender al cielo, pero iba a ascender al cielo por un propósito. Amén. Por un propósito maravilloso que alcanzamos todos los que estamos acá, que es el Consolador. Amén. Gracias. Y el Consolador dejó el Señor. Amén. Y esto me llena de alegría. Gloria a Dios. Me llena de alegría porque solo Jesús tiene el poder. Amén. De entrar en una persona. Amén. Solo Jesús es el que escoge a las personas y tiene el poder, ¿cierto? De meterse dentro del corazón del hombre y estirpar la piedra, ¿cierto? El corazón de piedra y poner un corazón, ¿cierto? De sangre. Amén. Él tiene el poder para hacer eso en un alma. Y eso es hermoso, contemplar aquellas cosas que hizo Jesús. También muchas veces no valoramos su tiempo. No valoramos al Consolador, al Espíritu Santo. Y me incluyo también. Muchas veces estamos preocupados de otras cosas, preocupados de darle el tiempo a otras cosas, pero no de estar con el Espíritu Santo. Así es, ¿verdad? No de pasar tiempo con Él. Amén. Porque Él es una persona. Sí, Señor. Más adelante iré dando textos, ¿verdad? Pero es hermoso. Me llenaba mi corazón de que Dios me haya escogido. Gloria a Dios. De que Dios los haya escogido a ustedes. Amén. De que cuando no valían nada, ¿cierto? El Señor los miró con lazos de amor. Amén. Con misericordia. Amén. Sin importar el pecado, sin importar tus faltas, tus equivocaciones. Y Jesús vino, ¿cierto? Y te agarró y te dijo, ahora tú eres mío y eres mi hijo. Amén. Ahora tú eres mi hijo. Imagínense ser hijo de Dios. Es un título muy grande para nosotros. Amén. Hijos de Dios. Amén. Hijos del que creó los cielos y las tierras. Hijo del que le dijo, ¿cierto?, al mar. Le dio su límite al mar y son las estrellas. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Y a veces nos olvidamos del valor que tenemos en Cristo. Amén. Y hoy Dios, el Espíritu Santo, quiere hacerles entender quién es el que está dentro de nosotros. ¿Quién está dentro de ti? Recordarle, ¿cierto? Pero no solo recordarle, sino vivir con Él. Tener contacto con Él, tener una relación con Él, conocerlo más para enseñar a los demás quién es Jesús. Pero tenemos que estar preocupados de quién tenemos dentro de nosotros. Porque cuando nosotros conocemos, ¿cierto?, a un novio, a una novia, queremos saber todo de esa persona. Queremos saber qué le gusta, qué no le gusta, si le gusta lo dulce, si le gusta lo salado, si le gusta esto, otro. Queremos saber absolutamente todo para después regalarle cosas, ¿cierto?, y hacerle los gustos. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Él es nuestro esposo. Él es nuestro amigo. A veces no va a estar tu papá, no va a estar tu mamá, quizás no va a estar tu tía, no va a estar nadie a tu lado, pero el Consolador, el Espíritu Santo, va a estar contigo. Porque cuando Dios ascendió al cielo, dejó al Consolador, al que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad, para guiarnos en este camino de tinieblas. Y eso es hermoso, recordar eso. Nosotros tenemos que ir
¿cierto? A los jóvenes siempre les digo, siempre hablar con el Espíritu Santo. Vayas a la universidad, vayas al liceo, vayas al trabajo, ¿cierto? Hagas lo que hagas, habla con el Espíritu Santo. Y Él va a estar dentro de ti y te va a llenar. Yo he tenido experiencias donde yo he ido caminando y hablando con el Espíritu Santo a la universidad. Y Él me ha hablado en esos momentos, me ha llenado de su gracia para seguir, para avanzar, aún con desánimo, aún a lo mejor con aflicciones, con preguntas, pero allí ha estado el Espíritu Santo. Yo sé que también ha estado con ustedes, porque Él es Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo también se tiene que reverenciar. Y Él está 24/7 con nosotros. Amén. Eso es lo más maravilloso, porque a lo mejor puedes estar en un lugar solo, pero está el Espíritu Santo contigo. Amén. A lo mejor puedes estar solito, pero está tu mejor amigo, que es Dios, es Jesús. Y puedes hablar horas y horas con Él y Él va a estar atento, escuchándote. Porque es como le decía anteriormente, como una novia, como un novio. Él quiere saber de ti y Él también quiere que tú sepas de Él. Y es importante, ¿cierto?, recordar a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Podemos ver, ¿cierto?, que el Espíritu Santo, Él es una persona. Él es una persona. Hay un punto que dice, nos enseña y tiene inteligencia. El Espíritu Santo va adelante. Dice también, la siguiente. La siguiente. La otra. Ahí tu hijo, Señor. Esa. Sí, la ayuda mi hermana, sí. Dice que el Espíritu Santo también es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Dice en el Salmo 139:7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Amén. ¿Dónde nos esconderemos? En ningún lugar. En ninguna parte. Amén, así es, Señor. En ninguna parte nos Amén. podemos esconder. No. A veces vas a ir por allá Ahí está Dios. y el Espíritu Santo te va a ir a buscar y te va a decir, no es por ahí, es por acá. Y te va a guiar como un padre, como un amigo, como un padre guía a un hijo. A veces vas a querer desistir de tu llamado, de tu ministerio, pero ahí va a estar el Consolador, el Espíritu Santo, diciéndote, no, porque yo te llamé. Amén, así es. No, porque yo te di ese ministerio. Ay, Señor. No, porque yo te di esos dones. Tú tienes que avanzar. Tienes que seguir. Porque Él, el Consolador, Amén. también nos anima a seguir. Amén. Él también nos motiva a seguir Amén. esta carrera para un día encontrarnos, ¿cierto?, con Jesucristo ahí en los cielos. El punto, ¿cierto? Él es una persona. Nos enseña y tiene inteligencia. Dice, no anoté el libro, pero dice, mas Él escudriña los corazones, Sí. sabe cuál es la intención del Espíritu, Amén. porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Amén. Espíritu Santo es una persona inteligente. Amén. También Él demuestra sentimientos, puede ser contristado por las acciones de los creyentes. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados por el día de la redención. Amén. Él también puede ser contristado por nuestras acciones, por nuestras palabras que salen muchas veces de nuestra boca. Ahí tu hija. Muchas veces por el pecado, ¿cierto? Él se contrista. Sí. Pero ahí está, ¿cierto?, su misericordia, diciéndonos que no encajemos en los caminos de Él. Porque cuando pecamos, ¿cierto?,
y tenemos al Espíritu Santo, Él nos constriñe. Yo sé que los que estamos acá, ¿cierto? Quizás hemos experimentado eso, que cuando le fallamos a Dios, nos equivocamos, ¿cierto? Él nos contiene y nos constriñe. Y nos dice, no, tienes que pedir perdón. Tienes que venir a mi presencia para reconciliarte conmigo. Y eso es lo más hermoso que nos dejó, la reconciliación por medio de su cruz. Y Él también tiene voluntad. Dice en 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. También nos dirige. Podemos ver, ¿cierto?, en este versículo que Él reparte a quien quiere como Él quiere. Amén, así es. Los dones, ¿cierto?, los ministerios, el llamado. Amén. Cada uno tiene un llamado específico, cada uno tiene un propósito en esta tierra y Él reparte como Él quiere. Él también nos guía, nos convence de pecado, Él hace milagros y también Él intercede por nosotros. A este le puse, Él realiza las acciones de una persona. Ya hay nombre, ¿cierto? Dice en Juan 16:13, cuando nadie está contigo, Él nos guía antes, nos guiaba a nosotros, pero ahora Él es el que nos guiará en cada paso que demos. Juan 16:13, cuando nadie esté contigo, Dios será el único que estará guiándote. Amén. Y ahora puse una pregunta. ¿Estaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Sí, sí estaba. Quizás se movía de diferente forma que en el Nuevo, pero también estaba en el Antiguo Testamento. Podemos verlo en Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la superficie de las aguas. ¿Ve? En Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios estaba ahí y reposaba sobre las aguas. Amén. Podemos también ver ejemplos en la Biblia que antes, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía de diferentes formas. ¿Cómo? Venía sobre la persona, ¿cierto?, y después se iba. Pero venía por un propósito, obviamente, hacia la persona. Podemos ver en David, ¿cierto?, en Sansón y en Saúl. 3 ejemplos donde David, ¿cierto?, dice en 1 Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Amén. Él fue ungido como rey. Amén. Él venía por un propósito, ¿cierto?, una misión, ¿cierto?, hacia la persona, pero después se iba. Por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque después se iba, no estaba como ahora, como está con nosotros. Y en Sansón también el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. ¿Cómo lo podemos ver, cierto? Cuando él despellejaba a los leones. Imagínense la fuerza que tenía el Espíritu Santo. Él rompía, ¿cierto?, a los osos, a los leones, ¿cierto? Por ejemplo, dice, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder y despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en la mano. Y también en Saúl podemos ver que también en Saúl Dios vino sobre él, ¿cierto?, para que él pudiera, ¿cierto?, liderar una nación y ser rey. Pero también podemos ver que también se alejó de Saúl por su desobediencia. Pero estas son 3 historias, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, de cómo era el Espíritu Santo. Y ahora podemos ver en el ejemplo en el Nuevo Testamento que cuando llegó el Pentecostés, ¿cierto?, cuando Jesús ascendió al cielo, duraron más o menos 50 días en poder, ¿cierto?, que llegara el Espíritu Santo. Y eso pasó en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Podemos ver ahí, ¿cierto?, que todos estaban unánimes, ¿cierto?, y vino un estruendo y un poder y los llenó con el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habitó en su corazón.
anunciar a Jesús. Y así nosotros tenemos que ser. Muchas veces decimos, has dejado tu primer amor, pero aún está ahí. Eres tú quien tiene que encender esa llama. Eres tú quien tiene que buscar a Dios. Eres tú quien tiene que ir a la intimidad para que Dios se te revele. Pero ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted experimenta ser lleno del Espíritu Santo, no hay nadie ni nada que los separe de Él. Porque cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, Dios empieza a guiar tu vida. Rompe las cadenas, ¿cierto?, de tu vida y empieza a guiarte. Y empieza a usarte con poder, con autoridad, para predicarle a las personas que están cautivas sin Cristo. Cuando yo me convertí, entró el Espíritu Santo en mí y lo primero que quería hacer era predicar la palabra de Dios en la calle. Era un fuego dentro de mí que me quemaba, hermanos. Yo no sé si usted ha experimentado eso, pero cuando el Espíritu Santo entra dentro de usted, es un fuego que no lo deja en paz. Usted quiere anunciar afuera a las nuevas buenas, a los que están en las calles. Y también era un anhelo de leer su palabra. Cuando el Espíritu Santo entró dentro de mí, era un anhelo de leer su palabra. Quería leer. Oh, pero ¿qué dice aquí? ¿Pero qué pasó con este personaje? ¿Pero qué pasó con Jesús? Y empezaba a preguntar y era un fuego dentro de mí y aún sigo sintiendo ese fuego. Porque tú no puedes perder esa comunión con el Espíritu Santo. Tú no puedes perder esa comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar siempre a la verdad. Y si ese fuego se apagó dentro de ti, dile a Dios, enciende ese fuego dentro de mí. Enciende ese fuego dentro de mí para ir a través de tu palabra y predicar el Evangelio a aquellos que están sin ti. Tienes que despertar. Bendito eres, Señor. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que abrazar, tenemos que desarrollar los frutos del Espíritu Santo. Señor. Pero si ese fuego se ha apagado dentro de ti y el diablo ha querido robarte ese gozo, hoy Dios quiere, ¿cierto?, que tú le digas que enciendas ese fuego dentro de mí. Porque a veces nos quedamos, a veces perdemos el tiempo en cosas que no tenemos que perder. Pero el Espíritu Santo anhela tener comunión contigo. Anhela tener comunión contigo, conocerte más. Si nosotros nos ponemos ansiosos para conocer a mi amigo, a mi amiga, a mi novia, a mi novio, tiene que ser mayor ese anhelo de buscar a Dios, de conocerlo a Él. A veces lo ignoramos todo el día. A veces vamos a la universidad o hacemos nuestras cosas y lo ignoramos. A veces Él quiere estar un tiempo contigo y conversar contigo, pero a veces no dedicamos ese tiempo. Dios nos ayude, ¿cierto?, a tener esa comunión con el Espíritu Santo y a encender ese fuego dentro de nosotros. Como les decía, Él vino 50 días después al Pentecostés, pero también estará con nosotros hasta el fin del mundo. Perdón. Mateo 28:20 dice: y os aseguro que estaré con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Y ahora el Espíritu Santo es permanente dentro de nosotros. El Espíritu Santo es permanente dentro de nosotros.
pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba, me levantaba a las 6 de la mañana el Señor y me llenaba de su Espíritu Santo y me decía, tienes que avanzar, porque hay una generación que te necesita, hay jóvenes que te necesitan aún. Amén. Y yo agarraba fuerza y avanzaba y seguía, porque el Espíritu Santo es así, no te deja rendirte. No es como el hombre que te miente, no es como el hombre, como la mujer que es infiel, no es como el hombre y la mujer que te deja sola, que te deja solo. El Espíritu Santo siempre estará contigo, siempre estará ahí. Me puse una monita animada. Creo que ya estoy terminando. Por eso si tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué no salimos a predicar? Si tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué no perdonamos? Si decimos que tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué somos indiferentes? Si decimos que tenemos al Espíritu Santo, ¿por qué seguimos en lo mismo, pecando, dañándolo, contristándolo? Ay, santo Dios. Pero Dios nos ayude, ¿cierto? Ay, tu hija, mi Dios. A poder ser perfeccionados como Él quiere. Porque somos gente imperfecta. En la iglesia no viene gente perfecta. Amén, así es verdad. Viene gente quebrada. Viene gente que tiene heridas en su corazón. Viene gente que necesita un abrazo. Un día me acuerdo que yo necesitaba un abrazo. Y Dios usó a mi hermana Eli, a la esposa de mi hermano Rodolfo. Ella no sabía nada, pero yo necesitaba un abrazo. Y el Espíritu Santo me escuchó y me habló y también me abrazó. Gloria a Dios. Porque a veces venimos quebrados, a veces venimos con procesos, con dificultades, y lo único que queremos es sentir ese abrazo del Espíritu Santo. Y vivimos en la indiferencia, vivimos en la división, pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No puede habitar eso en nuestros corazones. Y cuando habita en nuestros corazones, Dios también nos reprende. A mí también me ha reprendido el Señor, también me ha hablado, me ha dicho, guarda silencio. A veces he hablado en momentos que no he tenido que hablar y Dios me ha dicho, guarda silencio. Y es duro a veces recibir la corrección porque no nos gusta, porque la Biblia dice que no es de sumo gozo. Pero cuando Él nos corrige es porque Él nos ama. Porque nosotros somos sus hijos y Él no quiere que nosotros nos equivoquemos. Entonces, tenemos que obedecerle, tenemos que hacerle caso cuando Él nos manda, ¿cierto?, a hacer algo. Amén. Sin duda, esta es la predicación que Dios ha tenido para el pueblo de Dios. Que Dios pueda ayudarnos, ¿cierto?, a poder recordar a esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Que Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere tener una intimidad contigo. Cuando tú te metes con Dios, hermano, Dios ahí te escudriña todo. Tú estás desnudo delante de Dios. Cuando vienes a su presencia, tú no puedes mentirle, aunque a veces le mentimos. Pero Él nos conoce. Él nos escudriña cada día a nosotros, como jóvenes, como personas, como hijos de Dios. Y el Espíritu Santo también nos anhela con gemidos indecibles y celosamente también. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y tenemos que guardarlo, porque dentro de nosotros
habita el Espíritu Santo. Sí, Señor. Por eso, hoy si hay alguien, ¿cierto?, que no ha conocido a Jesús, Dios pueda, ¿cierto?, entrar en sus corazones. Solamente es decir: Señor, yo te reconozco como mi único y Señor Salvador. Quiero que entres en mí y que saques estas ataduras que me atan para ser libre y ver y contemplar tu presencia. Que el Señor pueda bendecir esta palabra que Dios me ha dado, Gloria a Dios. porque a veces somos infieles, pero Él permanece fiel. Amén. A veces Él sabe la necesidad que tenemos y Él viene y la cumple. Amén. He visto su poder, Gloria a Dios. he visto su gloria Amén. sobre mi familia, sobre todo sobre mi vida. He visto su providencia. Cuando todo escasea, Él provee. Gloria a Dios. Cuando no hay respuesta, Dios manda personas a tu casa a decirte lo que tienes que hacer. Y he visto su gloria, su poder. Yo estoy muy agradecida con Dios